Ok, mi gente, aquí tenemos un invitado de lo que Sí, sabemos, lo que sabemos. Porque al final de la jornada, los invitados aquí son siempre súper especial. Le cambiamos la norma en esta vuelta. Sí, hombre, y esto es de nosotros. Aquí. Como nosotros queramos. Jean Paul, humor en la casa. ¡Ey! Me gusta esta vibra. ¿Le gusta esta vida? Bacanería, Este tigre es bacanería. más comediante que yo. ¿Es verdad? Sí, pero antes de empezar la entrevista ya yo estaba muerto. Muerto ahorita con el tipo. Sí. Es que ustedes no pueden pasar a la página de Jurassic Park, donde están los dinosaurios. Seguimos por la No, entrevista. cuando viene a ver, empieza tú a entrevistarlo a él, porque Sí. el tipo es artista. No, el tipo es duro. Sí. A la gracia de Dios, aquí estamos los miren en la casa HD. Recuérdense siempre compartir, suscribirse, darle like, mandárselo a los padres, a la prima, al Manny, tío, pero a todo vamos el a mundo, empezar la vaina. entrevista, después Hay tú que haces te eso. ve a la gente, porque cuando este hombre suelte por ahí. Para subir los subtítulos. Ya, mi hermano, ¿de dónde te surge? ¿Dónde te diste cuenta de que tú eres un talento de humor, de que tú das risa? ¿De dónde te nace esa vaina? No, desde la escuela, desde que yo estaba en la escuela. Ok. Yo era el payaso del curso. Mm. El payaso del curso. Conmigo iban curso por curso. Y me agarraban por el poloche por aquí. Empezaban a brincarme. ¿Tú eres el que te da la nariz roja? Sí, tiraban cuartos y recogiendo en el aula entera. ¿Cómo? Ventrílocuo, que se llama lo que levantan Sí, esa sí, cosa, voy papá, aprendiendo. yo dije, Ventrílocuo. Sí. O sea, que tú eres el animador, la chelcha, la La vaina. chelcha de la vaina. escuela, del barrio, en el barrio. Si no hay un velorio que yo no esté. ¿De qué bloque El eres? Clare ahí detrás de Almacenes Unidos. Ah, por eso cerca. Sí, cerquita. Pero espérate. ¿En qué año, cuándo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Los 60. ¿Dónde te empezaste a introducir? Los ¿Quién te lo 60. introdujo? ¿Cómo lo llegué? introduciste? ¿Tú me entiendes? Porque eso es hablando de... ¿No te gustó ahí? No, bonito, se escuchó. Yo Wow. digo, Sí, ¿quién lo qué introdujo al mundo artístico? Porque Sí, que usted sí. no Mira. yo soy gago. No sé si ustedes se recuerdan una canción que se hizo viral en las redes de un chino de que Opacán de Star. Oh, ¿Se sí. recuerdan? Sí, que el Que mundial se fue el sí, loco bailando. Habían unos muchachos en el barrio que estaban haciendo como una parodia, un video. Yo estaba sentado en una acera y ellos pasan todito para arriba. Y yo le pregunté al que estaba al lado mío, ¿y qué es lo que ellos van a hacer? No, un video, coge para allá. Y yo cogí para allá, para la cancha, que fue en la cancha que lo hicieron. Y me involucraron en el video a bailar. Y yo dije, ¿pero qué es lo que voy a bailar? No, así. Yo empecé a bailar. Yo salí en el video y Raymond y Miguel lo vieron. Raymond y Miguel lo vieron y mandaron, ¿sabes que esa gente tienen visiones? Claro. Y ellos tenían un proyecto nuevo de humor que se llamaba Suéltate, que nunca salió. Y ellos me involucraron en ese proyecto. Ok, ya tú tienes experiencia con alta gama. Ok, ya. Ellos me involucraron en el proyecto, pero el proyecto Hay una nunca vez. salió. ¿Qué pasa? En el 2013 ellos sacaron un programa de humor. Un programa de variedad en Telemicro que se llamaba Primera Clase con Raymond y Miguel. Y había un concurso. Pero ese programita... Duró como un año. Ese programa lo mandó Dios para que yo te lo Para que te vea. introduciera. Sí, oiga. Pero que la introducción. Ve, Van vamos a allá. llorar, van a llorar Sí. con esto que le voy a decir. Dale a ver. Una vaina bonita. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? El programa duró un año nada más. El de primera clase. Raymond y Miguel iban a rifar un carro. Y me dijeron, ven acá, flaco. ¿Tú te atreves a imitar para Automata? Pero mírame a mí también, Jean Paul, porque tú no me lo quieres mirar. Que a mí no me gusta La lo cara bueno. más fea siempre es la que mira la linda, no lo mira a lo feo. Tú te quedas mirando en una fiesta a lo feo, No, así porque mira. tú nada más lo miras a él Lo que así. pasa es que yo veo que las mujeres dicen que los morenos es la vaina. Ay, Y tú coño. que tú nada más Plácido, me da plácido. como cosa. Está bien, porque- vamos. O mírame la Un cámara. rato para acá y un rato para allá. Ayúdalo. ¿Qué Claro. pasa? Raymond me dice, ¿tú te atreves a imitar a Boquepiano? Y digo yo, oye, yo de fresco, claro, pero ¿qué pasa? Yo te dije que a mí me agarraban por ahí. Sí, y yo sí, siempre me como lo detengo te- como eso. Sí, la vuelta. Hicieron un concurso y yo fui a invitar al Diamante, el que baila salsa. De Raymond. O sea, el que tiene como un bigote, ¿no? Sí, El el bigotón. vaina. Sí. Al que baila salsa. Bueno, pues cuando lo voy y lo imito, lo hago igualito. Y Raymond me dice, wow. Tiene talento el muchacho. Y mejor tigre. Le gustó. Yo me fui ganando, me La pasó vibra. una cosita por abajo y digo yo. Ah, porque mangaste tu primera pues, pica, papá. Yo nunca había visto tanto Bueno, talento este amigo junto. mío, ¿Cuánto este te de los dieron? cuartos se le pegan No, ¿Me solo. puede decir? El imán. 4.000 maracas. Eso es. 4.000. Dos azules, Pero para el un 2013. 2 azules, un martes. ¿Qué tú dónde? hiciste con 4,000 ahí mismo? Chacho. Una cosita rápida ahí. Chacho. ¿Y dónde yo estaba? ¿Cuántos potes de romo te di? ¿Cuántos potes de Roma? Ay. Mira, pues nada, ¡Fiesta! pasan 3 meses y volvían y me llaman. Ah, mira, para que venga. Y yo estoy pensando con una chacha y digo, no, que es un carro. Y yo no me lo estoy creyendo. ¿Cómo?
Para hacerle el cuento corto, duró 6 meses el concurso. Me iban llamando, yo fui 4 veces. Llegué a la final. ¿Hacer el mismo personaje? No, yo varié con uno de una fórmula en la pizarra. Dije M más S, que lo hacía Cuquín Victoria. Ok. Pero yo lo adapté a lo que estaba pasando en el momento. En la actualidad, en la actualidad. A la actualidad, yo lo adapté. Hermano, pues que de momento a otro yo estoy en finales. Dije, mira que las finales del concurso, el carro va a estar en el parqueo, que sé yo, cuando yo voy, era verdad, el carro estaba en el parqueo. Pasaron 200 participantes por ese concurso. Para las finales llegamos 10 y le di nocao a todito. O sea, Mira, usted fue ganador de eso. ganó. Un aplauso. Claro. Un carro 2013, que ya no quedan ni las gomas. ¿Cómo? ¿Y qué por qué? Ah, porque te sacaste el carro del 2013. Me lo gané. ¿Y qué hiciste con él? No lo vendí. Hiciste la diligencia para... Claro, lo vendí. No, había que pagar seguiste- par de liguitos, par de vainitas. Claro. lo Seguiste en los medios, tú sabes, involucrando, pidiendo telemicro. Ahí me llaman de Dime a ver. De Dime a ver, el programa que era del difunto Franzuero. Dime a ver. Sí. Antinea me llamó y ahí duré como 6 años. Franzuero. Y háblame de tu experiencia de una vez ahí, dime a ver, ¿cómo tú te sentiste? ¿Te apretaste? ¿Le diste para allá? ¿Te sentiste No, tú sabes que a bacano? lo primero yo estaba cohibido porque miraba mucho a la cámara cuando estaba haciendo la comedia y eso... No se puede mirar, sí. Ok. Es una actuación. Es una actuación. Pero después Tú sabes que, disculpando ahí, tanto- para darle un chin de chip a la vaina, a veces yo estoy viendo películas y yo me río y hay una parte de mi psiqui que está pendiente a los carajitos en la película. Los carajitos siempre miran para la cámara, los carajitos que son extras. siempre hacen de que fue de alguna... Guillao, tiran un ojo. Ya fue, mira. Tú eres un carajito en ese momento. Dime a ver. Pero después fui fluyendo Claro. y con el tiempo me hice la figura principal del programa. Mira ¿Cómo? que heavy. Sí, después con el tiempo me hice la figura Ok, principal. El ok. flaco de Dime a ver. Ok, excelente. Y a través de ahí, de Dígame a ver, ¿cómo vienen los personajes que tú hoy en día lo has estado fluyendo? ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue que salió eso? Los personajes salieron en Boquepiano. En Boquepiano. Sí. Que después de Dime a ver, tú Pasé a Boquepiano pasaste a porque- ¿Y cómo fue ese contacto de Boquepiano? ¿Cuál fue la vuelta? Porque cuando la Ya fue estar bebiendo los dos a algún lado, se encontraron. No, cuando la cuarentena. Ay, tranquilo. Déjame al hombre tranquilo. No me lo ataques. Ok, está bien. Boquepiano no bebe. No, No, preguntando. Boquepiano bebe. Claro, todos los días. Ah, ok. Bebemos. Vemos. Bebemos. Ok. En la bomba de al lado de la Saludos, bendiciones para Automata. Continúe. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo pasaste la presentación? En la ¿Cómo fue la vuelta? en la cuarentena, yo hice un videito bailando con el personaje del que yo había hecho en el 2013. Ok. Bailando, y él Cuando lo- Raymond y la gente. Sí, el novio, Oh. el diamante, yo lo hice, de que bailando salsa, de que y le puse un texto de que cuando me pongo la tercera vacuna y salí bailando. Ok. Y él lo vio y me mandó a buscar. No, tú la. Y hicimos la comedia de que del diamante y el hijo del diamante, que éramos nosotros dos. El diamante, el hijo del diamante. Un cerebro, el tipo. Ok. Lo mismo, y la vaina fue un boom en YouTube. Dale un pedacito Ya que ahí para que la está. gente le Y llegue él una me dijo, vainita. no, es que no hay música No, para bailar. pero aunque sea, tú No, sabes. la voz. ¡Bebieron! Claro. Duro. El hombre me dijo, ven todos los miércoles y ya tengo 2 años ahí. 2 años para que tú veas. Está ahora mismo bueno. Aparte del hombre, viene siendo tú prácticamente como la figura de ahí, aparte de Boquepiano, obviamente, una de las figuras principales. No, ¿cómo te digo? Tú sabes que una casa necesita 4 columnas. Claro. Y yo ahora mismo soy una de las columnas. Una de- No, ya tú estás frío. 2 años trabajando, pues yo soy casi dueño de cualquier empresa. De lo que sea. Y Rumi del jefe. Mi papá, Y Rumi del mi jefe. hermano, mi amigo. Bueno, la Rumi cosa del está jefe. candente. Y una pregunta, tú, aparte de la televisión, ¿has hecho teatro? ¿Has estudiado esas cosas de arte, actuación? Todo es autodidacta. No le voy a- O la cara te ayuda. Algo está pasando. No le voy a hablar mentira. A ver. No le voy a hablar mentira. Yo no he hecho teatro ni actuación. Wow. O sea, todo lo que tú has venido Para haciendo que en tú el veas. transcurso de los años ha sido que Dios te dio eso y tú... ¿Chepa o tú- bendición? ¿Chepa o bendición? Bendición. Bendición. Es más No, bacano. es que con ser comediante se nace. Claro. Eso no se estudia. Claro. Ok. Y yo lo que soy es comediante. Sí. Y a través de eso uno ya se va para el lado de... Yo me de identifico todo. mucho contigo porque yo en el liceo también era uno de los payasos del grupo. Sí, no, me di cuenta. Sí. Y estoy en una película. Una película. Sí, Una película. Una película ¿Cuál sale- es esa? Sale en septiembre. ¿Cuál es? Asalto al progreso de José Hernández. Oh. Lo que pasó en Ey, el banco ey, del duro, Progreso sí. en 1993. Oh. Ah, pues de acción, la acción, no comedia. Sí, no es comedia, pero la partecita mía
casualmente es jocoso, porque soy chofer de una patana y me le voy a llevar un carro a una persona y nos la vamos casi al bollo. Mira que heavy, mira que heavy. La partecita mía, tú sabes que siempre llevan. Sí, porque tú sabes que, Omani, haciendo un pequeño paréntesis, con respecto a la película dominicana, aunque sea algo serio, siempre hay que meterle su flow. Claro, claro. Siempre hay que meterle su cosita de humor, siempre, porque si no, no va a caer. Es que dominicano está pasando algo, a veces nosotros mismos no somos coherentes, porque a nosotros nos encanta la chelcha, pero a veces no nos gusta que el otro la haga. Sí. Okay. Porque, por ejemplo, señalamos ciertos programas que tienen un nivel de chelcha, pero ese no es nuestra idiosincrasia, esto es nuestra forma de ser, la esencia. ¿Tú vas a decir algo? ¿Cómo fue? No. Él está escuchando, está aprendiendo también, porque aquí se aprende. Lo mira en la casa HD también es educativa para los muchachos, los muchachones, las muchachonas, todo lo que termina en ONE. Pregunta que te hago también, y es cuando Fausto Mata te recibe esos ataques en las redes sociales, ese juidero, tú siendo muy cercano de él, no sé si tú lo tomas personal, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú lo coges? ¿Cómo te pasa? Me molesto. Te molesta. A mí me duele. Me duele porque es que yo conozco a Fausto y yo sé el tipo de persona que es Fausto. Y cuando yo veo esos comentarios en las redes, que en estos días él se hizo el dopi. Sí, yo lo vi la foto, la vi. Él se hizo el dopi, negativo por todos lados. Ahora, si le hacen el dopi de Romo, va a salir positivo. No, claro. Nosotros lo que bebemos Ay. No, porque nosotros lo que bebemos Romo. Claro. Todo se sabe así. En la plaza que él está, yo estoy al lado de él. Yo estoy acompañando. Ahora, es que el romo es bacano. Yo le hago la segunda a cualquiera. Que quiera invitarme a beber romo también, yo se la hago. La segunda. Dice, y nos hacemos el dopi de romo. El romo es legal. Sí. No le hace daño a nadie. Mira, Jean Paul. Y las mujeres, que lo que es casado, se puede andar por ahí rular. Soltero. Tipo con cuarto, famoso, todos los días lo vemos. Porque soltero. Me dijeron que le está bajando. Le está reteando bacano. Porque las retas son bacanas cuando son abajo, no arriba. Sí, abajo. no, soltero. Soltero, mira ya ustedes saben. Las mujeres modernas que el tipo le trató. Sí, las redes sociales. Espérate, Jean Paul, espérate. Espérate, porque ya me hablaron. Dímelo suave el nombre porque en inglés. Ok, dale, va. Jean Paul, rayita abajo, humor, friego, atiendo muchachos. Bien. Aguanto cuerno. Pues tú eres bacano. Sí, completo. Temprano, a las 7 no, hay una mujer completo. Y las mujeres modernas que se empante también. Hago cena, pelo plátano. Sí, porque las mujeres no quieren pelar. Ay, ya, yo no voy a pelar guineo. Sí, yo no los pelos, mi amor. Dámelo a mí, yo me sucio las uñas. Escúchame. Tú le das los cuartos para las uñas y ellas no quieren pelar los No, guineos. tiene que hacerlo uno. Dilo tú, Jean Paul. Dígame. Mi hermano. Grábalo. Dilo tú. Mira tú. Me cayó el teléfono. Jean Paul, aparte de lo que tú estás haciendo ahora en estos momentos, ¿tú tienes algún plan a futuro que tú quieras hacer? O sea, no es que tú te le vas a vir al hombre, pero tú sabes que uno siempre, en temas personales, uno quiere siempre crecer. No, si tú tienes algo, alguna visión, algunos programas, que tú quieras hacer algo, un canal de YouTube, ¿sabes? Te dije que yo estoy con la mejor persona trabajando. Él mismo me dice, cuando te toque irte a ti solo a ponerte un proyecto, que con Dios por delante algún día eso va a pasar, vete. Mira que bien le da opción de que pueda crecer. Él me dice, vete. Mira. No piensa en mí, vete. Pero no tiene nada ahora mismo que te lleva a la mente. Vamos a hacer algo. No, vamos ahora mismo no. Una serie. Tengo tal idea. No, ahora mismo no. No, y a Fausto se le pegan películas que también le puede pegar un pedazo bacano. Una película con Fausto que yo estoy involucrado. Porque viene una película con Fausto que tú vas a tener la vuelta. En abril. Excelente. O sea, dale otro aplauso, man. Dale otro aplauso. Y son gratis los aplausos. Cuando tú dijiste me da 200. Cuando tú dijiste excelente, yo estaba mirando excelente. Excelente. Cuidado que se empaña. Yo te dije a ti que tú como que estás como raro, Omar. No, mira. El tipo tiene vibra positiva. Mira, yo no. No, tú también. Mira, amor. El hombre positivo. Ahora viene la parte seria. Habla de Manolay. ¿Qué es lo que es con Manolay? ¿Qué es dónde que está Manolay? Está allá, está aquí, está allá, está arriba, abajo, izquierda, derecha, vea, hacerle tal, 30 vidas. ¿Qué es lo que es con Manolay? ¿Dónde, por fin? Manolay es de lo bueno. Es de lo bueno, Manolay. ¿Te trata bien? Bueno, claro. Manolay es de lo bueno. Manolay es que lleva a Fausto por ahí, aunque a Fausto... Manolay es que lleva a Fausto. Sí, Manolay es el hombre de Fausto, el manager, dime tú. Manolay es de lo bueno. Yo no puedo decir más nada de Manolay. Es un joseador, Manolay. Un joseador. Joseador. Tú lo ves aquí, lo ves. Pues yo te digo que lo ves aquí, lo ves aquí, de los lados. Que no es comediante. Y está en comedia. En comedia. Y es rapero y rapeó también. No es farandulero y metido en farándula. El hombre. O sea, el tipo completo, hace su diligencia. Es que tú sabes que este tiempo ahora mismo uno tiene que estar metiendo las aguas. Obviamente sin tener que hacer lo malo a nadie. Claro. Sin ofender ni denigrar a nadie. Yo no soy muy farandulero, ¿no?
Tu Instagram está encendido, siempre veo que sube cosas, de tu comedia, de tus cosas. No, y le doy gracias a ustedes que están activos, dándome like, y yo like a ustedes. No, no, claro. Claro, y a mí me dijeron de una vez, yo sí, ese es mío, porque yo de una vez cuando son artistas, yo una vez digo, ese es mío, porque o sea, como uno va conociendo. No, haciendo la Me pregunta, a ese le puedo preguntar, ¿y Omar, positivo? Le dice, ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces, Omar? Pero claro. Diache, habladora. Voy acumulando, ¿no? Ah, sí, sí. Ey, buena esa, 30. ¿Cómo surge el personaje de la piraña entonces? Porque nosotros estamos fundidos con ese personaje. Dale un pedacito a la gente, de nuevo que me gusta. ¡Esa piraña! Esto es Víctor Pinales. Ese personaje fue Fausto. Ese personaje fue Fausto que me lo creó. Me dijo, mira, yo quiero hacerte un personaje que se llame Piraña, con bigote, con mucho pelo, sobaco. Pelo en los sobacos. Sí. No lo edite esto. Pelo en los sobacos. Pues yo no tuve que poner, porque yo siempre ando Sí, tú siempre. Ok, tú no te la. Vale, ok. Y nada, él me invitó a ese personaje, pero era para hacerlo con HDP. Y quedó, ¿sabes? Dos Tigers. Sí. Entonces yo tenía una comedia escrita con HDP. Y ese día HDP, yo creo que estaba en una entrevista. Entonces yo le dije a Víctor, ven, le di la idea a Víctor, y Víctor se puso unos bigotes, Víctor un profesional. Víctor una bestia. A mí me tripea ese pelo. Y Víctor es que le ha dado fuerza al personaje. Tú sabes que ustedes dicen de piraña, disculpándome piraña, pero a mí a mí me gusta es honguito, Oye, tú no tienes un encendedor por ahí. Diablo, los huesos. Yo nada más espero que tú digas eso. A mí no me gusta más nada, cuando tú dices eso, loco. El hueso. No, y un personaje. Y los pantalones por la rodilla. Un personaje que uno no tiene me encanta eso. Mucho. Sí, claro. El hueso. Y ya. No tengo fuerza yo. Y de repente tiene el cigarro. Oye, tiene el cigarro en la mano y están en la comedia y de repente dice, ¿tú no tienes un encendedor por ahí? No, ¿cómo que un encendedor lo que tú dices? Un lighter, ¿no es? Un encendedor por ahí, a la jueza, a todo el que esté ahí. Yo, mierda, que se carga. Me quito la esposa y digo, mira, jueza, lo que pasa. Ah, pues tú te quitas la esposa. Sí, cuando yo. Claro. No, porque él hizo de esto en este país. Claro, está bien, porque no le llega la vaina. Yo la tengo puesta porque. Claro, porque el hambre. Y los pantalones entonces por la rodilla, por allá abajo, se le ven toda la nariz. Jueza, por favor, el policía, sube el pantalón. El pantalón, que te lo suba, ¿no? Qué duro. Para que me dé más flow. Y con respecto a eso, desde la comedia, la cosa, tú sabes que hay personas que le hacen libreto a los demás. No, yo escribo. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, tú eres que escribe todo lo tuyo. Yo escribo la mayoría de comedia del limpiabota. ¿Tú no has visto el limpiabota? Yo eso no he visto, no he visto el limpiabota. No recuerdo el limpiabota, pero dame de eso. La voy a buscar de una vez en las redes. No, van a pasar los corticos ahí. Claro. Ah, no, sí, que aquí lo me da casa de todo. El limpiabota es que siempre anda atrás de Fausto. Patrón, ¿sabes que lo limpiamos? Oh. Sí, patrón, vamos a limpiar. El tenis puede estar limpio, el zapato puede estar limpio. Vamos a dar una agüita de ace. Sí, Estos sí. son unos tenis, una agüita de ace. Patrón, usted se va a juntar con esa jeva y Claro. lo pongo en zozobra y hasta que al final lo jodo. ¿Cómo te surgió ese personaje de limpiabota? ¿Cómo fue la vuelta? No, que yo era limpiabota y yo veo en el barrio. ¿Vida real? Vida real, tú eres limpiabota. Ok, tú vienes de ahí, Sí, vida real. Ok. Me metí en los apartamentos de por mi casa los sábados y los domingos a limpiar zapatos. Y la cotorra, patrón, porque uno le dice patrón, al que Sí, claro. Mi papá va a dejar morir. Si usted no quiere, usted me lo paga después. Entonces yo puedo hacer esto en boquepiano y lo hice. ¿Y a quién involucré? A Fausto. Claro. Sí. Y No, una química a mí. Una química muy Y eso es así mismo, el limpiaboto y ya sé que se llama. No, ese es el único personaje que no tiene nombre. Limpiaboto y ya. El limpiabota. Sí, es genérico ese nombre. Ya, Paul. ¿Cuándo es que tú vas a ponerle RD a grabar el dembow? No, yo no canto. ¿No canta? Porque hay una ola ahora de gente que se mete a las redes, se hacen de que famosos y ya cantan. No, yo no canto. Entonces ahí tú no te montas en esa ola no. Lo dejo a Samuel Mata. ¿Qué tú opinas de esa? No, me canta y yo voy a los shows con None y yo lo acompaño y ahí en los shows me involucro y hago a la perversa y que el doble de la perversa. De la perversa. Sí, hacemos una O chelcha. sea, ¿te gusta más esa chelcha de la imitación? A veces él dice, no se presenta porque sabe que no es de embaucero. Sí. No se presenta y dice, señores, ando con un artista que lo busqué directamente desde la cárcel. Honguito Guá, y salgo yo y la gente se pone loco. Duro. Ese para mí es el mejor personaje que tiene Honguito Guá, porque, oye, es un personaje como simple. Está en un lado con el pantaloncito y de repente te dice... Y queda nítido. De repente te dice... Gallo, de repente te dice, tú tienes un área ahí. Lo bonito del caso, cuando Honguito sepa que él está preso y yo hago show con él. Con eso. Ah, porque tú también te ayudas con eso. Claro, yo hago show con el personaje. Qué duro, a mí me gusta ese, Honguito. Mira, Jean Paul, otra pregunta. Ah, sí, tú Pitáselo. dámelo, papá. Oh, mira, pero está duro, sí.
Pero está larga la melena, monstruo. Yo no quería que la gente sepa que yo era calvo. Está largo la melena, monstruo. Entonces, ¿cómo hicieron esa vuelta? No, me lo pintaron allá en maquillaje cuando estaba preso. Y porque yo tengo la trenza también cuando él tiene el afro. Pero que tú sabes qué pasa. En los shows yo lo hago con la trenza porque es que ya un personaje. Claro, que con la trenza, sí. Es eso, Toño Rosario se pela. No, hay bobo, hay bobo. No, y si tú vas a hacer doble por ahí, tienes que ponerte la trenza. Claro, obligado. Sí, es la realidad. Obligado. Entonces, si yo quiero hacer una fiestecita privada, yo te tiro por Instagram, por tu contacto, Jean Paul, mire. ¿Cómo te llegan, Jean Paul? ¿Cómo te llegan para eso mismo, un show, una vaina? Un show, por Instagram, me tiran por Instagram, porque gracias a Dios tenemos un par de seguidores heavy en Instagram. Sí, sí. Sí, pues no, Chacho, él llegó con aquí. Los mata, que está con los mata. El hombre llegó aquí, hizo así de que... Está con los mata, oye, está con los mata, papá, está con los mata. ¿Qué lo que? Yo me rompí el Está ojo. bien. Para que usted vea, y uno anda así, sin nada. Mira, Jean Paul, ya que estamos más o menos... Se estaba viendo la cabeza. Se veía la cadena. Yo la estaba viendo, por lo menos en mi ángulo yo la veía. Hay un par de gramos. Mira, hermano mío. Ya estamos llegando más o menos a la parte final de la entrevista, esas cosas. Continuamos siempre con Pero, ¿y la por qué casa tú...? HD. ¿Y él Porque estoy pensando, tengo que pensar la vaina que le voy a decir. Coño. Porque es una pregunta, tú sabes que puede llegar. Ok. ¿Va para el soberano o no para el soberano? ¿Vestido de saco? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué es lo que? ¿Cómo es que va ahí? Creo que voy. Va para el soberano. Ay, estás nervioso tú. Estoy como que cambiaste la cara de que te preguntan. ¿Tienes tan asustado? Duro. El hombre me invitó. Hay que gastar como 50,000 y pico Que de yo soy dólares. Rumi del hombre, que ustedes no entienden eso. Ay, Jefe. papá. Somos Rumi. Bueno, Rumi pregúntale. de comedia y de romo. Pregúntale al que me trajo aquí, que está allá afuera. Cuando yo le digo, ven, que me voy a juntar con el hombre, que eso a cada rato. De una vez. Cuando viene a ver, yo Tengo que tirarme fotos con él para subir la Instagram. yo no he revisado el teléfono. Cuando viene a ver, ya tengo un mensaje. ¿Dónde tú estás? Hoy es domingo. Fréname, sí, yo le freno. Somos Rumi. Y tú me puedes invitar hoy, porque yo tengo como una sed. El pica. Es que duro. El pico como tira piedra. Es duro tú y a Lambert llevar a otro para que lambra. Ah, ok. Bueno, pues le gusta el socorro. Pues dice. Vamos. Caben 4 en la jipeta. ¿Cómo? En la jipeta, caben 4. Sí, claro. Nos vamos por Pero otro. usted tranquilo, man, porque era yo. Pero ya yo le tiré para saber, para asegurarme, me voy a Ya. sentar. Jan, vamos a frequir un ching. Dale. Ay. ¿Hay algunos comediantes, hay algún chimecito, alguna envidia, algún vainita de que coño, te llegó hace 2 días y ya quiere apoderarse del canal, quiere apoderarse de Boca Piano, que yo, que Jean Paul, que yo, que fulanito? Tú tienes un encendedor por ahí. Pásamelo. Tú sabes, hay cositas. Tú sabes que cuando tú Tíratela. llegas a un proyecto nuevo, es más fácil tú ser malo que tú ser bueno. Pero cuando tú eres bueno, las cosas se ponen más difíciles. Porque si aquí viene una gente que es más duro que tú ahí, y le está metiendo más mano que tú, aunque tú no quieras, tú dices, tipo, Ay, bobo. yo me llevo bien con todo el mundo, pero tú sabes que siempre hay Hay una cabra por hay abajo. una vainita por abajo, pero yo me llevo bien con todo el mundo porque Pero te has sentido como que hay una... sí, me ha sentido. A veces una vibra negativa, media rara. Sí. A veces hay que usar mecanismo inteligente, hay que ceder y unirse al otro. Eso. Porque hay que continuar. En Raymond y Miguel. Tú. En Raymond y Miguel, cuando Maceta murió, Ok. me enviaron para allá. Maceta, duro. Me enviaron para allá. Y yo duré 3 meses, pero Raymond y Miguel Raymond y Miguel, esa gente son tan buena gente que ellos se fueron del programa, del Telemicro. canal, y me dijeron que no me vaya, que mi futuro está en Telemicro. Wow. Que me quede allá. Ok. Te dieron tu luz ahí para que no te vayas, muevas. quédate, Sí, porque Claro. tú sabes, Y yo como me viene voy a Telemicro. como viene una camada de jóvenes, y al hice ellos, porque son los jerarquías, de me quedarte voy ahí más para que lejos. tú crezcas Es más, tranquilo ahí. Es más, O sea, me voy más lejos. Yo le hablé del concurso a lo primero. Sí. Ya Raymond y Miguel, porque un sobrino de ellos que se llama William me oregió. Ya cuando el concurso llevaba 2 o 3 meses, me oregió y me dijo, me da una vuelta en el carro. Ya Raymond y Miguel Ey, sabían que yo iba Que a tú ganar le el vas a carro. dar. Uf. Ya yo lo sabía. Es que tan frío también eso con el máster, con el máster. eso Es se que ve. tú sabes que cuando tú No tienes sé la si vaina, no te sé le si a llega. ustedes les ha pasado que ustedes ven concurso, por ejemplo, y usted dice, no, ese que va a ganar. Sí, Sí, claro, sí, sí. El pila. concurso dura un año. Míralo ahí, yo te dije Yo que te- ese tipo que va a ganar. Sí. Eso, ellos me lo Mira dijeron, que- ese que va a ganar. Y así me invitó fue. Mira que duro, mura que duro. Y no te quedó nada ahí de lo del carro.
El pico como un tirapiedra le pone Tauro Domingo. Este tipo vale, está bien que tú eres visita, pero tú puedes darle lo que sea 100 pesos a uno, que no está de Granada. Tenía que invitarme un martes. Un miércoles de Brasil. Un domingo, claro. Ya terminando el día, ya casi. Qué chicle. Y aparte, me imagino que de Boquepiano, claro está. ¿A quién tú admiras, por ejemplo, de lo nuevo, de lo viejo, en términos de comediante y gente, tú sabes? Bueno, mi comediante preferido es Fausto. Fausto mata. Fausto. No, voy a ser yo. No, Fausto, porque es que tenemos... Yo voy a hacer. Fausto, papá. Está bien, Mi papá. Claro. Javier Hay que Ortiz, dársela. Yo no puedo tener una comedia con Javier Ortiz. No sé si ustedes lo han visto, que él es el abogado de Honguito. Sí, el abogado de Honguito, ¿Ustedes me sí. vieron ahí en vivo, como yo estaba? Te la saco de rica no, yo solo, no puedo Sí, tener sí. una comedia con él. Es que yo me exploto de la risa. Oye, cuando un comediante hace reír a otro comediante. Es porque la sí, vaina sí. es dura. Víctor Pinales. Viste Pirales, bestia. None, durísimo. None. El que Ok. más escribe de Telemicros. Ay. Samuel Mata. Samuel Mata, él va a escribir el televisión. ¿Cómo? ¿Tú Mira, estás este piensa seguro que de lo no. que tú estás diciendo? Nadie le adivina la comedia, Samuel Mata. Nadie. Oye, eso. Nadie le adivina los El finales. final, nadie lo sabe de que hasta ahí. Porque las comedias son buenas, pero hay comedias que tú dices, checate ahora, va a salir un policía y se lo va a llevar preso. Predecible. Mira ahora, él entró a la habitación y ya, abajo de la cama está el tipo. Mira, sal de ahí. Oh, que es con él- impredecible, ok, eso con es él que tú dices, impredecible. "Mierquina, mira, Te sorprendió uno le ahí. adivina la comedia y a él no le gusta. Si la comedia tú le montas una comedia y le dices, no, esa comedia se adivina. A él no le gusta. A él no le gusta la que se identifican Por rápido. eso yo digo que él es el mejor escribiendo de Telemicro. Ahí está, él está también en un programa, Bueno, yo ¿verdad? puedo decirlo porque ya yo tengo 7 años. No, en no, Telemicro. claro. Yo puedo decirlo porque ya yo tengo 7 años en Telemicro. Porque tal vez usted diría, Claro, no, porque tú eres claro. joven, yo tengo 7 años. Claro, un empleado de 7 Lo años. que pasa es que al paso, ve Esta carajo. Ey, un empleado de 7 años, son un empleado de 7 años. He trabajado con todito. Claro. 5 Excelente. años en Dime a Ver y 2 años en Boquepiano. ¿Y tú has pensado tú rápido como tener tu programa, tu cosita? Claro, un que momento? te dije que sí, que Sí, Fausto sí, mismo sí. me dijo tranquilo, que lo tuyo va. Claro. Así empecé yo, así empezó el flaco y tú eres el siguiente. Además, Fausto me dice, ojalá yo esté vivo para que tú veas el dinero que tú vas a ganar. Con Dios delante. Con Dios delante. Nada, mi hermano, despídete ahí de tu gente, porque tú sabes que De los tigres, la vaina de este canal es tuyo al final de la jornada. sí. Y dale luz. A las mujeres que se recuerden que estoy soltero. Ay, Jean Paul, rayita abajo, humor. ay. Sigan este canal que esta gente son duras. Lo mina Y en reales. la casa. Voy a tener que llevarme el tipo a beber. Bueno, no. Bendiciones, Un aplauso, bendiciones. un aplauso, Denle vaya like, por. denle like, Gracias, mi hermano, comenten. gracias, mi hermano. Suscríbanse.